Ya comenzamos con casi sábado, viernes, de 19 a 20 horas. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué se cuenta? ¿Se cuenta algo? ¿O Bueno, no hay está nada? lleno de novedades. Hoy vamos a hacer un análisis de lo que pasó el jueves en la Cámara de Senadores, Sí. que es parte de la continuidad de expedientes que empezaron en diputados, donde el gobierno quiere responsabilizar a los senadores, a los diputados, ¿por qué no a los gobernadores?, de una cierta crisis, cierta no, una crisis especialmente en lo que es la parte de divisas. Fantino habló del misil que salía, que le pegaba una turbina o reactor, no sé cómo, qué metáfora usó. Y la verdad que el misil no salió de senadores. No. El misil salió hace una semana atrás y lo disparó el JP Morgan. A partir de ahí se empieza a dar un montón de situaciones, utilizando, si se quiere, la metáfora de Fantino, cuando ya la nave empezó a escorar, ya algunos ya están saltando, porque digamos, no nos sorprende esta situación, pero bajo ningún punto de vista, es más, tampoco hubo, vamos a ver porque esto está en evolución, pero muy lejos de ser los gobernadores o los senadores. En todo caso, será consecuencia del misil que tiró JP Morgan, al decir, nos vamos. Liquidemos todo, vayámonos porque esto no da para más, digamos. Dicho en otros términos, mucho más suaves, mucho más técnicos, en definitiva, el JP Morgan dijo eso, que fue más o menos lo mismo que dijo cuando empezó el declive del gobierno de Macri, también por lo mismo, por el Carritré, se empezaron a desarmar posiciones en pesos para irse al dólar, y dólares no hay. No están ni los dólares del blanqueo, que ya se fumaron, no están los dólares del FMI, incluso está terminando lo que son los meses de oro de liquidación del agro, tampoco está quedando. ¿A dónde fueron esos dólares? Se ¿Al va impago? se va por muchos lados. Ah, Primero, vos cuando abrís la importación e importás, más allá que vos lo pagués en pesos, vos al origen le tenés que poner divisas. Esto es así de sencillo. Si vos traes una licuadora de China, vos a los chinos le tenés que poner dólares. claro, claro. Si traes las cubiertas de Uruguay, y y lo pagó con su tarjeta en peso, pero al Uruguay llega en dólares. Esto es así. Más allá también gracias al dólar accesible, los viajes al exterior, que esos son en dólares. Todo eso se paga en dólares. Así se fueron los dólares. Sin engrosar las reservas que son para el pago de deuda externa, que seguramente va a haber una refinanciación, va a seguir aumentando. Ya está aumentando a un ritmo de 300 millones de dólares diarios, aumentará ese ritmo. Pero en definitiva eso es lo que dice JP Morgan. Ese fue el misil que le pegó a la turbina o al reactor, como dice Fantino. Fue hace una semana atrás. Y a partir de ahí, la nave de Fantino empezó a escorar y más de uno está buscando, bueno, me parece que es la hora de bajarse, habrán dicho algunos. Ahí lo que pasó en senadores lo vamos a analizar más tarde, hay nota, vamos a hacer un análisis.
que tampoco, por lo menos, y a ver, esto ya no sería información, sería análisis, yo tampoco me entusiasmaría mucho en el caso. ¿En qué sentido? En el caso de el aumento a jubilados, la moratoria, yo no me entusiasmaría mucho. Lo vamos a ver después. Bueno. Bueno, Pablo, entonces vamos a continuar ahora con la columna internacional de Carlos Juncos. Muy buenas tardes, estimados oyentes de Casi Sábado. Un cordial saludo para nuestros compañeros Gloria Álvarez, Pablo Aceto y Carlos Matos, con quienes realizamos este programa, que llega a ustedes todos los viernes a las 19 horas a través de la FM 87.9, Radio Graffiti, desde la ciudad de Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina. Aquí comienza la columna internacional, en la voz de Carlos Juncos. Así es, muy buenas tardes para todos, sean todos muy bienvenidos a esta nueva entrega de la columna internacional para nuestro querido programa Casi Sábado. Así que bueno, hablaremos un poquito de nuestra ciudad como hacemos habitualmente, con este clima un poco desfavorable, un poco descompuestito, digamos así, con días nublados, lluviosos, algunos fríos, otros más o menos lindos. Ha bajado la temperatura, pero en realidad ha mejorado en relación con los días anteriores en que hizo muchísimo frío y eso ha templado un poquito el ambiente. De todas maneras, eso no impide que disfrutemos de nuestra ciudad, que salgamos a recorrerla, a caminar, a disfrutar de los eventos, a hacer nuestras actividades diarias sin ningún inconveniente. Pero bueno, esta es la situación en la que estamos hoy, que tiene que ver con esta cuestión del clima, un poquito desfavorable, pero de todas maneras hermosa Mar del Plata como siempre. Bueno, y ahora vamos a pasar un poco a la cuestión internacional, no directamente a la nota que tenemos preparada para hoy, sino que quería hacer una pequeña reflexión, porque revisando los portales de noticias internacionales, me encuentro con que parece que han desaparecido las guerras de nuestro planeta, no pasa más nada. Estados Unidos bombardeó las centrales de Irán, y listo, se terminó, no pasó más nada, no hay más guerra en Ucrania, no hay más guerra en ningún lado, Israel también parece que no está más en guerra. Bueno, todo esto no es cierto, no es cierto. En realidad hay una gran cantidad de guerras en curso en nuestro planeta en este momento, y estas que son las más famosas, digamos, las que estaban más en todos los medios de comunicación, siguen también en desarrollo. Pero por alguna mágica razón del sistema, ha desaparecido como noticia, no es más noticia. Es decir, la muerte de personas en alguna parte del mundo, por vaya a saber qué causas, no le importa a nadie. Y las noticias se centran en otras cosas. Así que bueno, esta aclaración como para que todos tomemos conciencia de que los medios de comunicación, sobre todo los masivos, los grandes medios de comunicación, los medios de comunicación internacionales, los grandes portales de las grandes cadenas, también tienen un algoritmo, ¿no? O sea, cuando quieren algo lo ponen todo el tiempo en el tapete, está todo el tiempo, nos hacen pensar a todos los seres humanos en esa situación, en ese problema, en esa cuestión. Y cuando quieren todo eso desaparece y estamos hablando de otra cosa. Y parece que todo el error que significa una guerra, cualquier guerra, desaparece con que simplemente no aparezca en las noticias. Así que bueno, dejemos esas cuestiones de lado y vamos a hablar un poco sobre una nota que leímos recientemente, que es muy interesante, que habla sobre Janet Jara, ¿no? Y ustedes se preguntarán, ¿quién es esta Janet Jara de la que estoy hablando? Bueno, justamente sobre eso trata esta nota. Se pregunta quién es Janet Jara, la comunista que obtuvo un histórico triunfo en las primarias de Chile y será candidata de la izquierda para suceder a Boric. Yo tomaré una nota de Isabel Caro. Con la voz entrecortada por la emoción, Janet Jara, candidata del Partido Comunista y del Partido Humanista a la presidencia de Chile, celebró la noche de este domingo su arrollador triunfo en las primarias presidenciales del progresismo. Hoy les digo que vayamos a casa con la alegría sana de la victoria alcanzada, dijo, citando al expresidente Salvador Allende
ante una multitud en el centro de Santiago. La militante comunista obtuvo el 60% de los votos ante la oposición de los partidos socialdemócratas, Carolina Toa, con 28%, y del Frente Amplio, Gonzalo Winter, con el 9%, en una primaria con voto voluntario, donde la participación fue más baja de lo esperada, por debajo del 10% del padrón electoral. Esto es sin duda un hito histórico. Será la primera candidata comunista desde el retorno a la democracia en ser respaldada por el progresismo a una elección presidencial que tendrá lugar el próximo 16 de noviembre. Además, representa uno de los mayores triunfos electorales en los 113 años de historia del Partido Comunista Chileno, el que estuvo proscripto durante la dictadura y tras el retorno a la democracia se mantuvo en los márgenes de la política, relegado a un rol extraconstitucional y de oposición a los gobiernos de transición. La victoria de Jara supone así un golpe a la centro-izquierda tradicional y asimismo al Frente Amplio con la política del presidente Gabriel Boric. Pero ¿quiénes y cuáles serán sus principales desafíos ante las elecciones presidenciales, donde la derecha chilena corre como favorita? Así que veamos un poco el currículum personal de esta candidata, de esta nueva candidata, nacida el 23 de abril de 1974 en una población de la comuna de Conchalí, zona popular de Santiago de Chile. Janet Jara es la mayor de 5 hermanos, hija de una dueña de casa y un técnico en mecánica. Fue la primera profesional de su familia al estudiar Administración Pública en la Universidad de Santiago y luego Derecho en la Universidad Central. Comenzó muy joven su carrera política, entró a militar a los 14 años en las Juventudes Comunistas, asumiendo roles de dirigente estudiantil y social. Se casó joven y quedó viuda pasados sus 20, para luego convertirse en madre de un hijo que ahora tiene 19 años. Durante el primer gobierno de Michelle Bachelet, ejerció como subsecretaria de Previsión Social y en marzo de 2022 asumió como ministra de Trabajo del presidente Gabriel Boric, cargo que ejecutó hasta abril para asumir el desafío de llegar al Palacio Presidencial de la Moneda. Su origen humilde y su leyenda personal fue algo que Jara destacó durante la campaña de primarias, un elemento que la diferenció de sus contrincantes. Carolina Toa, hija del un exministro de Salvador Allende, José Toa, quien fue asesinado tras el golpe de Estado de 1973, es considerada parte de una élite en la centroizquierda, al igual que el candidato del Frente Amplio, Gonzalo Winter, cuya familia proviene de sectores influyentes y acomodados. Bueno, y aquí unos antecedentes muy interesantes. Un factor que también le jugó a favor a Jara fue que, como ministra de Trabajo de Gabriel Boric, se anotó varios triunfos. Por un lado, logró aprobar una histórica reforma del sistema previsional y asimismo otras iniciativas como la ley de rebaja de jornada laboral a 40 horas o el aumento del salario mínimo a más de 500.000 pesos chilenos, algo así como $530. Por otro lado, mientras sus contrincantes se dedicaban a hacer una campaña en la que marcaban sus diferencias con ella, mientras ella subía en los sondeos, Jara se mostró siempre carismática, cercana, conciliadora. Algunos incluso la compararon con la expresidenta Michelle Bachelet. Ahora comienza otro proceso donde la principal tarea de Jara es ampliar su base de apoyo en sectores más moderados del electorado, incluyendo el centro político, desde donde aún no han descartado presentar una alternativa propia para los comicios de noviembre. El centro e incluso la centroizquierda han tenido tensiones históricas con el Partido Comunista. Durante la campaña, de hecho, sus propios contrincantes, que ahora deben apoyarla,
advirtieron que un gobierno liderado por un comunista no era lo mejor para Chile. Bueno, pese a su victoria, los desafíos de Jara parecen enormes. La última encuesta de Plaza Pública Cadem reafirmó la ventaja del derechista radical José Antonio Kantz del Partido Republicano con un 24% de las preferencias espontáneas, mientras que la comunista subió a un 16%, quedando en un segundo lugar. En un tercer lugar, con un 10%, aparece la candidata de la derecha tradicional, Evelyn Matei, cuyo apoyo ciudadano ha ido en declive en los últimos meses, siendo alcanzada por el populista Franco Parisi. Bueno, así están planteadas las cosas, por lo menos en la vecina República de Chile, en este momento. Pero el cuadro general se completará a mediados de agosto, cuando se inscriban formalmente las candidaturas a la presidencia, y en definitivo lo sabremos en las urnas el próximo 16 de noviembre. Así que amigos, buena suerte para todos aquellos que compiten por llevar adelante su país. Estos datos no son menores de los logros que ha tenido en su cartera al frente del Ministerio de Trabajo, pero bueno, habrá que ver qué ocurre en noviembre. Los mejores deseos para la democracia chilena. Y como siempre se nos ha agotado el tiempo, así que nada más que desearles un excelente fin de semana y nos encontraremos en el próximo programa. Muchas gracias, Carlos Juncos. El Senado convirtió en ley el aumento a los jubilados por una aplastante mayoría. El oficialismo buscó hacer caer la sesión, amenazó con judicializarla y boicoteó las computadoras, pero perdió 52-0. El Senado convirtió en ley el aumento a los jubilados y le asestó una fuerte derrota política al gobierno, que intentó hacer caer la sesión, pero no se pudo imponer ante el peronismo y sus propios aliados. El oficialismo le quiso sacar legitimidad a la sesión y sus senadores se ausentaron al momento de votar, si bien participaron de la sesión. En el momento de la votación, el sistema informático se cayó y el peronismo denunció un boicot. Por eso debió votarse de manera oral y el resultado fue de 52 votos positivos contra ninguno negativo y 4 abstenciones. Sin margen de maniobra, Ezequiel Atauche se limitó a cumplir las directivas que le llegaron por teléfono desde Casa Rosada y levantó a su corta tropa parlamentaria. 5 de los 6 legisladores que la componen, incluyendo al jujeño, se levantaron de sus bancas siguiendo indicaciones de Balcarce 50, menos el riojano Juan Pagotto, que se quedó sentado un rato más rumiando bronca por la indefensión. Pero antes José Mayans pidió la palabra y expresó, dirigiéndose a Bartolomé Abdala: a mí me dijeron que Atauche fue y sacó el fusible del tablero. Dígale a Atauche que conecte otra vez el tablero. La mayoría fue tan aplastante que los apoyos trascendieron la bancada de Unión por la Patria y el radicalismo, pese a que en la previa los aliados del oficialismo deslizaban que no tenían órdenes de los gobernadores para apoyar el incremento de los haberes previsionales. Desde Carlos Camau Espínola hasta Luis Juez emitieron un voto positivo. Una vez que se consumó la victoria opositora, Villarroel recurrió a Twitter para replicar los ataques de Patricia Bullrich en la misma plataforma y aprovechó para justificar su postura
al frente de la sesión. El ejercicio de mi función no implica convalidación de ningún acto, porque son los senadores, en ejercicio de la representación de sus provincias, los que toman sus propias decisiones, y son ellos quienes convalidan, aprueban o rechazan. La ley sancionada este jueves establece un incremento del 7,2% en las jubilaciones, una suba de 40.000 pesos para el bono, que estaba congelado en 70.000, y una actualización mensual por el índice de movilidad. Muy bien, una gran victoria en senadores para los discapacitados, los jubilados. Y bueno, no recuerdo en este momento qué otros puntos se trataron. Bueno. Vamos a la columna de Carlos Matos. Sí, vamos a la columna de Carlos Matos. Masa crítica, movilización y discapacidad. Hola Gloria, ¿qué tal Pablo? ¿Cómo estás Carlos? Nuevamente casi sábado. El jueves pasado, en todo el país, se realizaron movilizaciones, concentraciones y manifestaciones en relación a la Ley de Emergencia en Discapacidad, proyecto de Ley de Emergencia en Discapacidad. En muchos casos se hicieron notas, entrevistas a madres, padres, personas con discapacidad, y se habló de los números, de las cantidades de personas que se habían movilizado. Quiero detenerme en este punto. Es muy difícil medir el reclamo de acuerdo a la cantidad de gente, más en este caso. No porque no sea importante movilizarse, desde ya que lo es, y quienes somos activistas siempre llamamos a la manifestación para que el resto del pueblo sepa, tome conciencia de lo que está ocurriendo dentro del sector, qué cosas afectan al sector de personas con discapacidad y que, por supuesto, cada reclamo tome su propio peso en la agenda pública. Simplemente quiero reparar en algunos detalles. Hay muchas personas con discapacidad que quieren estar en estas manifestaciones y movilizaciones y no lo pueden hacer. No lo pueden hacer por, en principio, la inaccesibilidad en el transporte público. En la mayoría de las ciudades del país no existen colectivos de piso bajo, lo que dificulta el abordaje al transporte, entre comillas, público, por aquellas personas que deben trasladarse en silla de ruedas. En ciudades como la nuestra, el transporte, entre comillas, público, y digo entre comillas, porque más del 10% de la población se queda afuera, no solo no cuenta con colectivos de piso bajo, sino que tampoco ingresa a todos los barrios. Hay lugares en los que viven personas con discapacidad donde directamente no pueden ni siquiera acercarse. Por otro lado, también tengo que decir que muchas compañeras y compañeros que tienen trabajo, que por fortuna tienen trabajo y no debería ser por fortuna, porque el derecho a trabajar es un derecho, no pueden pasarse el día de descuento para asistir a estas movilizaciones.
Insisto, están bien las marchas, están bien las movilizaciones, solo que hay un montón de ausencias que no se deben a la falta de interés, sino a la imposibilidad real de poder participar. Creo que para muchos noteros, muchos periodistas que les encanta hacer números, deberían también tener en cuenta esta variable. En la ciudad de Mar del Plata, muchas de las personas con discapacidad que hubieran querido participar y estar, no lo han podido hacer por razones totalmente ajenas a su voluntad. Esas razones ajenas se fundan en barreras económicas, barreras físicas, barreras sociales. Dicho esto, también quiero poner el acento en este otro aspecto. El colectivo de personas con discapacidad, como tantas veces lo hemos dicho en estos micrófonos, es transversal. Es decir, hay niños y niñas con discapacidad, hay adolescentes con discapacidad, jóvenes con discapacidad, adultas y adultos con discapacidad, personas que integran los pueblos originarios, también con discapacidad, quienes forman parte del colectivo LGTBQ+, con discapacidad. Es decir, que en cada uno de estos sectores hay personas con discapacidad. Por lo tanto, sería importante también que el resto de los colectivos donde también se insertan las personas con discapacidad acompañen y apoyen y se consustancien con cada uno de estos reclamos. No es justo, no está bien que se hable de inclusión, pero que a la hora en que las personas con discapacidad debamos reclamar, lo tengamos que hacer desde el pedazo que nos toca como sociedad, como si fuéramos algo totalmente aparte. En el programa próximo hablaremos del proyecto de ley de emergencia y cuáles serían sus alcances. Nos encontramos la semana que viene, cuando sea nuevamente casi sábado. Muchas gracias, Carlos Matos. La falta de Estado nos lleva al salvajismo, dice Pablo Aceto. En diálogo con Cazador de Noticias, el dirigente del Partido Socialista Auténtico Mar del Plata Batán en Unidad Socialista, cuestionó: el Estado fuera de nuestras vidas significa que hay una relación directa entre el usuario y el privado sin que no medie absolutamente nada. Refutar los argumentos del cierre de algunos organismos, como son los casos de Vialidad o del Instituto Nacional del Cáncer, es fácil, porque todos entendemos bien de qué se tratan, pero hay otros organismos, como el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, INTI, que aparece invisible en nuestras vidas, a pesar de que constantemente están presentes en los hechos. Cuando apretamos el botón de un ascensor y nos lleva al piso seleccionado, la cubierta del auto que no explote, el freno del auto que funcione, distintos elementos que uno adquiere y funcionan como tienen que funcionar, todo eso es trabajo del INTI.
La teoría que sostienen las actuales autoridades del gobierno nacional es que el mercado se autorregula y sabe qué es lo que hay que hacer, pero la realidad está mostrando que no funciona. Y en Mar del Plata tenemos el mejor ejemplo de lo que es estado desaparecido, ausente, que no está controlando, y es el ejemplo de la pesca. Desde el año 2000 hasta el 2019 hubo 44 hundimientos porque no había controles del Estado o los controles de prefectura eran muy laxos. Entre esos hundimientos se destaca en el 2017 el caso del Repunte, que se hundió durante la fiebre del langostino, en la que lo único que le interesaba al privado era pescar langostinos, y para eso compró un barco usado en los años 50, hundido, lo reflotaron y le pusieron 2 tangones de 1 tonelada cada uno, que son como 2 especies de mástiles, que es para el arrastre y la pesca del langostino. Pero nadie verificó si esos tangones podían estar en un barco que fue diseñado para otra cosa, aprovechándose de la necesidad de trabajar de la gente. Los mandaron al mar y la consecuencia fue una tragedia evitable como las que le precedieron. Después de 44 hundimientos y 100 muertos, el mercado no se reguló solo porque lo único que le importaba era llenar el barco como fuera y al menor costo posible, sin tener en cuenta el riesgo laboral. Y ahora estamos pretendiendo que los frenos de los autos, sus cubiertas, los ascensores y los distintos elementos que adquirimos los regule responsablemente el mercado para que no nos cause ningún daño, cuando gracias a la protesta y a la lucha de los familiares de las víctimas de los hundimientos, el Estado tuvo que hacerse cargo de algunas cosas y se consiguieron, por ejemplo, los elementos de supervivencia, que ya son otros. Hubo grandes avances, pero ahí intervino la regulación del Estado. Quienes afirman alegremente basta de regulaciones es por ignorancia supina, porque esas regulaciones nos dan la seguridad que no la brinda el privado, y en Mar del Plata lo tenemos más que claro con el tema de los hundimientos de los barcos, ni hablar de otras áreas que pueden parecer imperceptibles, induciéndonos a pensar que, por ejemplo, los reguladores de gas de una garrafa funcionan por sí solas, sin que previamente alguien haya verificado su funcionamiento. Todo eso, aunque imperceptible, es el INTI. La falta de Estado nos llevará al salvajismo. La regla de la valla del escritor y filósofo británico Gilbert Keith Chesterton nos plantea una premisa simple, pero fundamental. Antes de eliminar una ley o una costumbre, es crucial entender las razones por las cuales fue establecida, para evitar consecuencias negativas no previstas. Si querés leer la nota completa de Pablo Aceto en Cazador de Noticias, lo podés hacer ahí mismo, en Cazador de Noticias. Muy bien, Pablo, vamos ahora a tu columna. Los gobernadores encontraron un punto estratégico. Yo pensaba, a ver, ¿cómo explicar esto?
Y justo veo la promoción. El sábado juega una final de lo que es la Liga Paraguaya de Fútbol. Cerro Porteño, no me acuerdo con qué otro equipo. Y ahí me apareció, ¿por qué Cerro Porteño? El club tiene 112 años. ¿Por qué se le puso Cerro Porteño? Justamente ahí en 1811 se da una victoria paraguaya a las fuerzas porteñas comandadas por Belgrano. Fue después del Cabildo de 1810, donde Paraguay había tomado una actitud independentista, pero por afuera de lo que fue la Revolución de Mayo en Buenos Aires. A esto el directorio le envía a Belgrano, y ellos conocen la victoria de Cerro Porteño, lo que nosotros conocemos como Batalla de Tacuarí. El Cerro Porteño, en realidad el cerro se llamaba Mambé, y queda adjudicado el nombre de Cerro Porteño porque para acampar Belgrano buscó un punto alto. Este cerro tiene 140 metros sobre el nivel del mar. En toda estrategia militar, incluso en las actuales, un lugar de privilegio estratégico es un lugar alto. Y ahí acampó Belgrano, en ese Cerro Porteño que está ubicado en las cercanías de Paraguarí. Y esto fue lo que hicieron los gobernadores. Acamparon en un punto alto. Por eso digo, no me animaría a batir palmas, a decir que acá hay una victoria. Ya lo anunció Javier Milei, que lo iba a vetar, y que en el caso que se rechace el veto, lo va a judicializar. No, esos trámites no duran mucho, no es como dice que va a tardar 15 o 20 años, eso se rechaza in limine, porque es una ley del Congreso, salido de las dos cámaras, inmediatamente lo va a rechazar. ¿Pero la justicia puede rechazar lo que hoy se aprobó en el Senado? No, va a rechazar in limine la pretensión de Milei de judicializar. Ahora entiendo. Lo previo está antes, que es la negociación. Nosotros dijimos el miércoles, se había rechazado los dictámenes justamente de aumento a los jubilados, la prórroga de la moratoria jubilatoria y la ley de emergencia de discapacidad. Pero en la sesión salió. ¿Qué es lo que se había preparado? Lo que le interesaba a los gobernadores era la liquidación automática del impuesto a combustible y los ATM. Que eso salga en forma automática, no por decisión y firma de un decreto. Es eso lo que le interesa a los gobernadores. Ahora, ¿por qué entra todo en el paquete? En este paquete lo que está llevando, lo que buscaron los gobernadores en forma unánime, incluso los que estaban a favor de Milei, que son en definitiva los que apoyaron todas las leyes, ley bases, no le bajaron el decreto 70, pero buscaron un punto alto estratégico para negociar. ¿Qué es lo que le está diciendo los gobernadores? Nosotros queremos en forma automática obtener el 0,11 del PBI, que es la plata de ellos.
¿Y qué es lo que ponen sobre la negociación? Lo que para este año va a ser 1,5 puntos de PBI, que es la moratoria jubilatoria, el aumento a jubilados, etc. Ahora va a entrar en una etapa de negociación. Va a venir el veto, y con el veto, ahí los gobernadores van a decir, van a plantear, se me ocurre a mí. Esto es especulación, ¿eh? Es una especulación que nace también de lo que fue el misil de JP Morgan. Todos le perdieron el respeto al presidente y entonces se animan a esta jugada. Dame lo que pido, lo que a mí me interesa, lo demás lo dejamos correr. A mí no me sorprendería que en el momento de ratificar el veto, de todas estas leyes que se aprobaron hoy, quede nada más que 2. Que se rechace el veto a 2, que es la liquidación automática del impuesto, de los impuestos viales, del impuesto de combustible, y los ATM. ¿Los qué? Y los ATM. Adelanto del Tesoro Nacional. Exactamente. Creo, casi lo diría con seguridad, que esto es la materia de negociación. Lo que le están diciendo al gobierno, dame esto, porque si no te apruebo todo lo demás. Te rechazo el veto a todo. Lógicamente va a haber toda una representación, gritos, acusaciones, que Mandriles de acá, que vende patria de allá, pero los gobernadores están buscando esos 2 puntos. Nada más. Y lo demás lo tiene como punto de negociación. Están en un punto alto. Se colocaron para acampar en un punto alto. Y esperan que el gobierno venga para sentarse a negociar. Llegó a esto, ¿por qué? Por el incumplimiento del gobierno nacional, que había prometido recursos, es más, había comprometido especialmente a los opositores, mejor dicho, a los dialoguistas, a los que estaban apoyando al gobierno de Milei, sí, que esto no hay que perderlo de vista, que era integrarlo en la lista de La Libertad Avanza, y los dejó a todos afuera. De hecho, hoy en la provincia de Buenos Aires se está presentando un frente variopinto, donde están los radicales, el PS, el GEN, que eran todo lo que eran parte de Cambiemos, quedaron afuera de todo. El PRO se sumó a La Libertad Avanza, pero los gobernadores están viendo que le están armando listas en contra y todo eso. Se rompe ese vínculo, pero a los gobernadores les interesan esas partidas, esos dineros, esos 2. Lo demás están puestos para negociar. Por eso digo, no me entusiasmaría mucho pensar de que, a pesar de que es miserable la recomposición salarial, porque lo que se está recuperando, en definitiva, sería ese 7% que en el momento de que Milei cambia la movilidad jubilatoria con la devaluación de diciembre del 2024, perdón, del 2023, quedó ese desfasaje y una actualización lo que sería el bono. Yo lamentablemente especulo porque yo he visto senadores votar en contra de sus propios expedientes en esto de darse vuelta. Para mí claramente lo que ha buscado, al igual que buscó Belgrano en su momento, es un punto alto para acampar. Y a partir de ahí va a negociar. ¿Qué es lo que va a poner los gobernadores como esto es innegociable?
la liquidación automática de los impuestos viales y los ADM. Tengamos en cuenta una cosa, la caída de la recaudación, por ejemplo, del IVA, porque la gente consume menos, eso era coparticipable, y la caída también de la recaudación de ingresos brutos de cada provincia, que la provincia al pararse recauda menos. Un cóctel explosivo. Y un incumplimiento del gobierno nacional con estos impuestos, que no se lo está liquidando y que es lo que están reclamando. Ustedes van a decir, ¿están utilizando los jubilados y las personas con discapacidad? ¿Lo están negociando? Me parece que sí. ¿Es una plata que le corresponde a las provincias? Sí, por supuesto, no lo dudo. Pero el hecho de este movimiento, y conociéndolos como los conozco, me parece que la movida es esa. Los gobernadores no quieren enfrentar al gobierno, en realidad ninguno. Quieren que más o menos se respete algunas condiciones. Esas condiciones no se respetaron. Entonces llegó esta movida. No creo que a lo que es la ratificación después del veto sobreviva la moratoria. Y no sé el tema del aumento a los jubilados y la ley de emergencia, discapacidad, salud, etc. Los gobernadores van a empezar a ir dándose vuelta en la medida que tengan garantizado lo que es las liquidaciones automáticas viales y los ADM. Veremos esto también cómo se desarrolla. Esto estamos hablando de una situación viva. Puede pasar muchas cosas, pero claramente la jugada es esta. Le están diciendo a Milei, tenemos la posibilidad de sacarte el 1,5% del PBI. Dejámonos el 0,11 y te dejo lo demás. Nos volvemos a encontrar el viernes que viene por Graffiti FM 87.9 con Casi Sábado, de 19 a 20 horas en Mar del Plata. Nos vamos escuchando el informativo criollo a cargo de Carlos Juncos y un tema musical. Vamos a escuchar a Charly García, Peluca Telefónica. Saludos para todos.